Le damos la bienvenida a Joan Carles López, que se encuentra en España, en Cataluña. Buenas tardes, Joan Carles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días allá. Tardes para ti, días para nosotros. Bueno, ya igual no se sabe qué es de día, qué es de noche. Estamos todos ahí con el reloj biológico medio loco. Sí. Joan Carles es experto en geobiología, en radiaciones del hábitat y en descontaminación electromagnética. Esta cuarentena nos está llevando a tener más conocimiento, por lo menos más curiosidad de cómo funciona la salud. Y parece que hay una gran oportunidad para ti, Joan Carles, que llevas tantos años tratando de despertarnos la conciencia acerca de la contaminación electromagnética. Mucha gente piensa que la contaminación del ambiente simplemente es el humo de los automóviles o de las fábricas, pero se nos olvida que estamos inmersos en un campo electromagnético, que nuestro cuerpo tiene energía electromagnética, que debajo de la Tierra hay unas líneas de energía. Y bueno, por eso hemos contactado a Joan Carles, porque este es el momento de entender qué es la contaminación electromagnética y cómo podemos contrarrestarla con lo que tenemos en casa. Así que, por favor, Joan, cuéntanos qué es la contaminación electromagnética. Bueno, prácticamente la contaminación electromagnética se produce cuando hay una fuente, digamos, que su contenido viene a ser eléctrico. Esto ya si nos remontamos a principios del siglo pasado, fue una guerra entre Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Nikola Tesla era aprendiz de Edison y cuando el aprendiz superó al maestro, pues se desencadenó una de las guerras que todavía continúa hoy en día, que es la corriente continua y la corriente alterna, o sea, AC/DC, no el grupo, sino lo que es la contaminación, digamos, vamos a llamarle la corriente, ¿no? La corriente lineal y, digamos, de corriente continua, que es la que defensaba Edison, pues chocaba con la que descubrió Nikola Tesla, ¿no? Que era la alterna. Digamos que la lineal no produce ningún tipo de problema, ahora lo explicaremos, pero tenía un problema de transporte, o sea, necesitamos, pues cada cuadra o cada manzana, necesitábamos un transformador o una pequeña central supereléctrica para bombear la siguiente manzana y así sucesivamente para darle. Y claro, eso requería una inversión muy grande en equipos. Nikola Tesla lo que propuso, en vez de que fuera lineal de esa manera, sino que fuera y volviera muy rápidamente, ¿no? Que era la frecuencia, por eso le llaman alterna, que tiene esta forma ondulada, ¿no? Que nos enseñaban en la escuela. Y claro, simplemente a simple vista sabemos que una cosa así, pues produce tranquilidad, pero una cosa que hace así, pues ya nos produce un poco de mareo, ¿no? Pues esto ya se ha hecho viniendo para acá. Nikola Tesla triunfó, la corriente continua se utilizó para otras cositas más menudas, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, pues ya empezó el problema. Ya cuando se inventó la electricidad en ese aspecto, pues las personas pues empezaron a tener problemas. O sea, las revistas de la época decían que se ponían nerviosos, que les temblaban, digamos, la piel, o sea, todo el cuerpo, tenían incluso hasta pesadillas y tal. Y claro, no se le echó nada porque dicen, no, esto porque es la modernidad y tú vienes de la antigüedad, ¿no? Porque claro, esto es lo que, acordaros que en la época, pues,
era todo quinqués de petróleo, de alcohol, de quemaban aceites y tal, y eso también pues, era un poco problemático para el tema de asmas y bueno, contaminación de otro tipo. Pero bueno, a partir de aquí empezó una electrificación progresiva que se, digamos, se estableció muy extendida casi en todo el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y prácticamente las líneas de alta tensión empezaron a correr y a llevar electricidad de un lado para otro, incluso hasta otros países, etcétera. Empezaron a hacer presas hidroeléctricas, en fin, cantidad. Y eso empezó aquí la electrificación. A partir de aquí, todo el cableado de esas torres, de esas líneas, van a parar a la Tierra. Y, curiosamente, el doctor Harman, que descubrió las líneas Harman en los años 30, pues la teoría que nos corre a nosotros los geobiólogos es que, digamos que toda esa electricidad que está conectada a la Tierra tira hacia arriba una especie de malla o de cuadrícula de la electricidad que no quiere, que por eso es la cuadrícula Harman, porque en la antigüedad no se conoce que existiera esta cuadrícula. A partir de aquí, pues ya tenemos un indicativo teórico, evidentemente, pero también constatable, conforme hay algo en el planeta que no funciona. De momento no da ningún tipo de problema, vamos a llamarle, ¿no? Pero a partir de aquí empieza ya, a partir de los años 70, a hablar de lo que es contaminación electromagnética. Una cosa que daba como algo como si viniera de otro planeta, ¿no? Y claro, a partir de aquí, lo que son las grandes centrales de transformación y tal, esas chispas, esos ruidos que hacen las líneas de alta tensión, fue lo primero que hubo, ¿no? Porque todo lo demás no se escuchaba. Sí que habían noticias de que habían enfermado personas que estaban en torres de radio y antenas de radar, etcétera, etcétera, y se contestaba en los periódicos de la época, porque en el tema militar lo escondían, como si hubiera sido una cosa, digamos, murió en combate, ¿no? Por ejemplo. Pero sí que se han reportado, pues, por ejemplo, en estaciones de radio, pues que todos los conejos de alrededor de esa antena de telecomunicaciones, normalmente que era militar, pues aparecían muertos una mañana, ¿no? Y esto ya empezaron allí, pues, a gente a tomar nota de estos temas. Y hay estudios, sobre todo de la era soviética, donde estudian los efectos de la contaminación electromagnética ya por microondas y efectos de los campos eléctricos y magnéticos. Y a partir de ahí, pues se abre un sinfín de posibilidades que ya lo están estudiando en muchos países del mundo. A partir de los años 60 se disparan los estudios sobre estos fenómenos, ¿no? Después de todo esto, los años 60, pues prácticamente empezó ya una electrificación, pero digamos en el mundo, digamos, más avanzado, porque la mayoría de países todavía vivían como si estuvieran en los años 20, pero en los años 60, ¿no? Pero digamos que América y Europa pues empezaba a despegar en tecnología ya eléctrica, ¿no? Aspiradores eléctricos, lavadoras, bueno, en fin, toda una serie de electrodomésticos que empezamos a tener una casa electrificada. Pero la corriente eléctrica iba a 110, vamos a decirle a 125 voltios, y no era una electrificación, digamos, muy consensuada. Pero bueno, a partir de los años 80 para adelante empezó una electrificación fuerte y empezaron a aparecer ya lo que se llaman las primeras antenas de telefonía. En los años 90 se empezaron a inventar ya los teléfonos móviles. Teníamos en las montañas más altas, teníamos unas torres de telecomunicaciones que daban señal a las televisiones de la época, antenas de radio, etcétera, etcétera, y se han reportado estudios y dolencias sobre estos temas. A partir de los años 90 empieza ya el boom de las telecomunicaciones y de la electrificación, vamos a llamarle la electrificación real del planeta. Esto ha ido cada vez a más hasta llegar a tiempos de hoy, donde ya la situación parece insostenible.
hay más de 240 millones de redes wifi en el mundo, o sea, es algo, y digamos que cada 3 minutos una red wifi nueva. Pues claro, esto representa, digamos, y quizá me quedo corto, representa que el grado de electrificación es cada vez más grande. Y el problema no es cuando hay esa electrificación que puede ser normal, que lo utiliza poca gente de vez en cuando y tal. El problema es cuando lo utilizamos de manera asidua y lo utilizamos toda la población posible. Aunque hay muchísimos millones de personas en el planeta que no tienen acceso ni a una bombilla ni agua corriente, ¿no? Pero este no es el caso. Este es el caso de ciudades muy grandes donde prácticamente la electrificación ahí, incluso la electrificación se palpa en las pupilas gustativas, ¿no? Que en la boca notas que hay un elemento metálico, un elemento eléctrico en el ambiente. Pero esto no acaba aquí, porque a partir de que Steve Jobs, el creador de Apple, tropezó con unos cables en los 90 en sus oficinas, dijo, a partir de aquí mis dispositivos no van a llevar cable. Y así fue. O sea, a partir de ahí, pues todo se volvió muy inalámbrico y todo el mundo copiaba a Apple en este aspecto, y digamos, electrificación por microondas empezó a aumentar de una manera más excesiva que nunca. Nunca se había visto un boom. Esto fue en los años 2000 para acá, y empezamos ya con la telefonía, digamos, ligada a esta nueva moda de llevar todo sin cable, ¿no? Porque el wifi empezó a arrancar de una manera estrepitosa y empezó a entrar, digamos, en nuestras vidas como una herramienta de decir, no vamos a tener cables, vamos a ser más libres, y esa es la trampa. No es que fuéramos más libres, sino simplemente que las empresas fomentaron el wifi para ahorrarse el mantenimiento de la línea. Porque si ahora, por ejemplo, una empresa como Claro o como por ejemplo, Movistar, resulta que si tiene, a lo mejor vamos a suponer 5.000 clientes, que 2.000 clientes limpiando, moviendo un mueble, desconectan el cable. Pues ya tienen que ir 2.000 operarios a atender esa avería producida por un descuido. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente introduciendo el wifi, que yo desde la centralita lo puedo programar y lo puedo poner de una manera que no me acarree, digamos, costos. Y a partir de aquí el wifi empezó a extenderse de una manera tan estrepitosa que hoy es lo que tenemos, que prácticamente cuando encendemos nuestro celular vemos, o nuestro netbook, vemos que todos nos invaden los wifis de los vecinos, los de la tienda, los del supermercado, porque ahora son más potentes y la señal llega más lejos. Y bueno, ahora también lo que tenemos es el aumento de las antenas de telefonía móvil, no por el tema de la llamada, porque estaríamos cubiertos, sino por el tema de los datos, que es lo que hace que las antenas vayan engordando. No porque no estén hacinadas las antenas y se van engordando de tanto comer, sino, digamos, que van creciendo a partir de que se le van poniendo dispositivos para poder dar servicio a toda esta población que está devorando contenidos constantemente. YouTube, Facebook, Skype, videoconferencias, esto, lo otro. Y bueno, esto se ve efectivo ahora, en estas épocas que estamos prácticamente hacinados, donde el consumo de Internet, el consumo de datos, prácticamente la gente está pegada al móvil hablando y escribiendo y enviando audios, etcétera, etcétera. Llegamos a una de estos que la gente está reportando dolores de cabeza, me están llamando diciendo, oye, que yo antes dormía bastante bien, entre comillas, pero es que ahora ya no puedo dormir por las noches, tengo dolores de cabeza, estoy muy cansado dentro de casa. Y bueno, en fin, toda una serie de dolencias que antes no se tenía, y es porque ahora estamos utilizando demasiado esta tecnología, porque antes estábamos en casa X horas y ahora estamos obligados a estar en casa X horas más X horas. Y al final resulta que lo tienes todo encendido
y tienes allí un electrosmog que si lo pudiéramos visualizar con un espectrograma o algo, teníamos que ir ahí apartando la nieblina esta que digo yo de contaminación electromagnética, el electrosmog, pues para poder caminar entre nuestros espacios, ¿no? Y ahora con el 5G que va a venir, que es una tecnología todavía más invasiva, pues ya tenemos hecho, pues digamos, un problema más que preocuparnos y que ya de verdad mucha gente ya se empieza a preocupar por ello. Bueno, históricamente la humanidad siempre ha estado abocada a las consecuencias del supuesto desarrollo. Yo pensaría que precisamente esta situación ojalá nos lleve no a los ciudadanos a reflexionar, porque yo creo que aquí hay una responsabilidad de los gobernantes y está claro que lo que ha pasado es que la prioridad la han tenido los grandes negocios y las grandes, la expansión de los negocios masivos. Y por supuesto que a todos nos gusta estar comunicados y que se descargue rápido el video y que la llamada no se caiga. Entonces, ¿cómo hacer para convivir con la tecnología? Porque sin duda nos ha traído beneficios. Esta misma conversación es posible gracias a la tecnología, gracias al Wi-Fi, eh, a la computación. Entonces, ¿cómo podemos hacer, Joan, para amigarnos con la tecnología, para minimizar los riesgos o disminuir los efectos? Porque como bien tú dices, hay mucha gente que se está quejando de insomnio, o sea, más allá de la preocupación, del confinamiento, del aislamiento, aquí hay un tema diferente que nos está afectando y es la radiación electromagnética, la contaminación, las radiaciones. ¿Qué podemos hacer, Joan? Bueno, como tú bien sabes, soy un apasionado de la tecnología, pero yo desde el 2003 que no tengo wifi en casa, tal como me lo pusieron la primera vez, como era como una novedad, pues prácticamente lo desconecté por el dolor de cabeza que me producía. No un dolor de cabeza muy fuerte, sino un dolor de cabeza que yo veía que no era normal, que no tenía que tener ese dolor de cabeza. Pero bueno, hoy en día tienes un pequeño dolor de cabeza y te tomas una aspirina, ¿no? Por ejemplo, y ya está. Eso es lo que hace todo el mundo, ¿no? A partir de aquí, la propuesta que yo hago es, digamos, hacer un cambio, hacer un higiene eléctrico en nuestra vivienda, en nuestra oficina, en nuestros lugares físicos, porque por la calle evidentemente no podemos ir con un teléfono, con un cable enrollado aquí, porque sería un caos, ¿no? Pero sí que cuando estamos trabajando en un puesto fijo, en un sitio fijo, no utilicemos temas inalámbricos, ¿no? El otro día en una conversación yo lo tengo todo más o menos conectado bien y tal, digo, pero a ver, ¿tú tienes una impresora? Sí. ¿Es wifi? Ostras, pues sí. Y seguro que la tienes al lado del ordenador. Ostras, pues sí. ¿Y por qué tienes que ponerla por wifi si puede ir por cable y la impresora no se mueve? Siempre está fija en un mismo sitio. Ah, porque me la colocaron así, me la vendieron así. Ahí está el problema. Nos venden esto para que no te estemos dando la lata a la compañía con que no me va el wifi, con que no me va esto, no me va lo otro. Es muy fácil tenerlo todo conectado, pero tiene sus riesgos. El tener un teclado inalámbrico, un ratón inalámbrico, el mío es por cable, por ejemplo, porque todo esto produce radiaciones. Exactamente. También lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, conectar el teléfono móvil con un cable a Ethernet. O sea, que no hace falta tener wifi en casa. Hoy en día es posible conectarlo todo por cable, tanto tabletas como PCs, como incluso el hablar por teléfono móvil con unos cascos con micro, evidentemente. ¿De acuerdo? Porque yo puedo tener el teléfono celular apartado y puedo seguir hablando tranquilamente muchísimo rato o con las manos libres, porque lo que no, hoy en día, en el siglo XXI, tal como estamos ahora, no se puede permitir tener el teléfono así. Esto tiene que ser un error. O lo ponemos en manos libres o utilizamos los cascos y el cable para alejar la fuente de nosotros. Todas estas personas que habláis por WhatsApp, así, ¿vale? Así pegaditos y todo esto, lo único que estamos haciendo es que el router que tenemos debajo del televisor o en el sitio donde tenemos el router
se convierta esto en router, porque está ligado al router, y no lo pongamos aquí en la cabeza. Esto es puro wifi directamente al cerebro. Pues lo que hay que hacer es desconectar todos estos sistemas sin perder conectividad, evidentemente, y ponernos el cable, porque tampoco vamos a movernos de diferentes sitios, vamos a tenerlo todo estático. No va a suponer un problema. Pero claro, no hay que decirle a la gente, es que hay que quitar el wifi. ¿Vale? El wifi es un sistema, no es el único. Claro. Yo voy a quitar el wifi, pero me voy a conectar por cable Ethernet. Que si algún día necesito el wifi, no pasa nada, pero que no sea la primera opción, que sea la última si conviene. Porque hoy en día lo que se lleva en Europa, por ejemplo, es tener las oficinas y las estancias en vivienda totalmente cableadas, con fibra óptica o cable Ethernet. Ese es el futuro para todo esto. Bueno, yo te escucho y pienso que nos falta mucha divulgación. Obviamente aquí hay unos intereses económicos muy grandes y es difícil que la gente haga conciencia, básicamente porque no se conocen, no se divulgan suficientemente los estudios, las demandas multimillonarias que hay de personas que han sufrido tumores en la cabeza y en donde claramente se asocia a la radiación de la telefonía celular. Pasarán algunos años, ¿no? Hasta que entendamos esta contaminación electromagnética que, como decías en alguna de tus capacitaciones, no huele, no se ve, no tiene sabor, entonces por lo tanto la gente no la cree porque como no la está viendo, sin embargo está viendo los efectos, el insomnio, la debilidad muscular, el cansancio, la falta de ánimo, porque a veces, a veces no hace falta un síntoma tan profundo, sencillamente un desgano sin saber por qué. Es apatía, exactamente. Apatía, Sí, sí. entonces es como que en este tiempo estamos poniendo la mirada en un bicho, en un bicho invisible, cuando realmente tenemos un elefante que también es invisible, pero que puede ser más grave que otro bicho. Y bueno, ojalá tengamos menos pereza, ¿no? Para estudiar estos temas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Aparte de cablear lo que podamos cablear en casa, tú mencionabas también en alguno de tus cursos que en las ciudades en Europa van cableadas, cableado subterráneo, ¿no? Bueno, no, en América Latina estamos todavía llenos de muchas transformadores, incluso a la vista, cables que van. ¿Cuál es la entidad o cuál sería el organismo estatal encargado de protegernos de esas radiaciones? ¿Cómo funciona ese tema en Europa? Bueno, aquí sería un tema, digamos, de sanitario, porque esto es sanidad quien tiene que proteger sobre ese tema, ¿no? Pero se basa en unas normas establecidas. Aquí hay unas recomendaciones hechas por lo que se llama la Comunidad Económica Europea, ¿no? Que es hay una norma en la cual, una resolución en la cual es una recomendación más que una de estos, donde dice que recomienda a los países rebajar al máximo la exposición electromagnética de todo. Las diferentes, digamos, departamentos de salud de diferentes países, pues tienen sus normas, ¿no? Evidentemente, aunque estemos en un mercado común, como puede ser Europa, cada uno tiene su propia norma. A Francia tiene unas normas y recomienda que se revisen todos los parámetros de radiaciones. El gobierno federal de Alemania recomienda que las escuelas estén cableadas, ¿de acuerdo? Que no utilicen el wifi, sino que utilicen el cableado. Que un gobierno federal recomiende esto, pues ya es un qué, ¿no? En Suiza, pues también, más de lo mismo, ¿no?
O sea, se favorece más el cableado que no la instalación de temas inalámbricos. En Francia viene a ser lo mismo, la gente está muy... Todo esto va en relación al grado de concienciación que tiene la población sobre estos temas. A medida que la gente tenga más concienciación, esté más informada, la gente verá que esto es posible y que se vive mejor. Si al final lo que queremos todos es estar mejor. Y esto no cuesta dinero. Lo que cuesta dinero es que los hospitales están llenos de enfermos debido a muchos de estos síntomas que se están obviando y simplemente dicen, no, es que esta persona tiene cáncer, o esta persona tiene leucemia, o esta persona tiene 1000 cosas más, ¿no? Y muchas de estas cosas están relacionadas con lo que estamos hablando. Si esto no se reconoce algún día sobre esto, que esto tiene una relación, pues no vamos a avanzar como civilización. Porque claro, lo que hay que buscar es una tecnología sana. Y yo creo que algún día nos tenemos que poner todos sentados en una mesa y diseñar, es que todos utilizamos, como tú ya has dicho, utilizamos el celular, utilizamos muchos medios para comunicarnos. Pero ¿por qué no hacemos un medio que sea totalmente inocuo? Claro. No cuesta nada sentarse a hablar sobre esos temas. No. Siempre sopesa el dinero y la inversión de esos grandes lobbies que mandan sobre los gobiernos y al final son ellos los que deciden lo que se tiene que hacer y no, porque al final, bueno, si la población se enferma y tal, bueno, que vaya al médico, ¿no? Que para eso están. Yo, como puedo pagarme mis buenos médicos y etcétera, etcétera, por ejemplo, como los hijos de los grandes tecnólogos en California y tal, van a escuelas donde no se utilizan ni tabletas ni ordenadores y escriben con papel y lapicero. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Pues cómo es que, bueno, pues que ellos saben lo que es esto, saben los riesgos que conlleva y a un niño no le puedes meter aquí. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que los niños pobres que les están regalando tabletas ahora en esto del COVID, como comentaban ayer en Perú, los barrios pobres están regalando tabletas como para limpiarse, digamos, mira, estamos, en vez de darles un cesto de comida, que es lo que más hace falta, no, les regalan una tableta para que se conecten al wifi. ¿Para qué? ¿Para echarse la foto los políticos y que puedan votar en las próximas elecciones? Por favor, un poco más de seriedad. Y esto, hemos entrado aquí, cuando una alcaldía pone wifi público y de esto, pues esto es wifi por votos. O sea, es que esto es quien no lo ve, es que ya no sabe de qué va. Y claro, esto lleva unos temas políticos que no tendríamos que entrar en esa guerra, pero como es un caramelo que todo el mundo quiere lidiar y quiere repartir, pues claro, al final se convierte en una bomba de relojería que al final pues nos va a perjudicar, ¿no? Joan, ¿cómo fue tu experiencia en el programa de Escuelas sin Wi-Fi en Cataluña? Bueno, pues fue una experiencia interesante donde, pues la verdad, alguna escuela pues nos llamaba, pues asesorábamos para cambiar mediciones, pero a medida que la gente desconocía totalmente esto y al final preveía lo que es la inversión. Incluso en algún colegio los mismos padres fueron los que cablearon el colegio, ¿de acuerdo? Porque el tema burocrático en todos los países es igual. No, es que hay que pedir una ayuda, hay que hacer esto, hay que hacer... Claro, esto se alarga tanto que al final dices, no, esto hay que hacerlo ya, ¿no? En algunos lados pues decían, no, es que nosotros hemos optado por continuar siempre como lo que hacíamos y teníamos unas horas de informática donde hay un aula que está cableada, ¿de acuerdo? No tienen tabletas en las aulas. Algunos colegios donde sopesa, digamos, el pagar una cuota mensual como privado y tal, eso sí, esos ya tienen sus tabletas, tienen sus temas, pero la mayoría siguen teniendo, digamos, una opción opcional. Y después, ahora con el tema del hacinamiento en casa, lo que hacen que ahora han pasado la pelota a las casas. Ahora todo el mundo, pues deberes para casa y se conectan desde casa. Es evidente que sigue habiendo una necesidad de concienciación, pero hay cada vez gente más concienciada y que pregunta, a ver, ¿por qué mi colegio pone wifi o tengo una antena cerca de mi colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto hace que se arme, digamos, un debate que a veces
es que no existe prácticamente. Y cuando quieras iniciar un debate en un lugar así, mucha gente, pues puedes encontrar rechazo, ¿no? Porque ¿cómo me vas a decir que esto es malo si todo el mundo habla por teléfono móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las experiencias es de ayudar a otras personas y a otros colectivos a poder enseñarles de que eso es posible. La gente te dice gracias. Es una pasada el grado de desconocimiento que hay, y cuando se dan cuenta de que es posible y que sus hijos no pierden calidad de enseñanza y no pierden, digamos, la salud, pues están encantadísimos, ¿no? Tú sabes que yo tengo muchos programas e iniciativas orientadas a las mujeres, a despertar conciencia sobre muchísimos temas. Y en particular, el uso de los teléfonos en bebés. Estamos viendo que prácticamente se le entrega a un bebé una tablet y a chicos menores de 10 años que la verdad siempre están o en casa o en la escuela o con alguien. O sea, no hay necesidad de que el chico... Eso tiene mucho que ver con, yo pienso que con el liderazgo de la familia, ¿no? De quién pone límites, horarios, y ahora la aberración que me parece es que los chicos de 5 años, yo tengo un nieto de 5 años que está recibiendo clases virtuales. Bueno, básicamente los colegios tienen que cobrar, ¿no? Entonces yo creo que toda esta movida también pasa por nosotras, pasa por entender, claro, nos pueden tachar de anticuadas, ¿no? Es que no entendemos la tecnología. Y yo pienso que es al revés. Hay que defender el conocimiento, porque lo que estamos viendo, incluso con el bicho este, puede ser una consecuencia de muchos años de la telefonía celular. Yo creo que más allá de los estudios, de lo que nos estamos dando cuenta es que la salud humana es tremendamente vulnerable, que no hemos entendido cómo cuidarnos de otros enemigos durmiendo con el enemigo. Muy bien, sí, durmiendo con el enemigo, ese es. Lo que pasa que hay que, como bien dices, hay que dar esas herramientas a las madres, a las mujeres de hoy en día, hay que darles estas herramientas para que ellas vean que no les llamen anticuadas por eso. Simplemente, no, es que a mí me gusta la tecnología. Yo creo que a todo el mundo le gusta entrar en internet y buscar cualquier cosa para poder su curiosidad, mirar su curiosidad, buscar algo sobre una información, sobre una receta, un viaje, cualquier cosa. Hoy en día tenemos una ventana muy grande de posibilidad. Todo el mundo quiere estar conectado, pero si lo podemos hacer de una manera saludable, ¿qué mujer y qué madre se puede negar a ello? Quien se niega a ello es que no sabe de qué estamos hablando. Por eso hay que dar esas herramientas y es importante. Tal vez nos falta hacer la conexión, Joan, porque cuando el niño tiene fiebre, cuando el niño amanece sin ganas de ir al colegio o la niña no tiene apetito, entonces lo remitimos a un tema sencillamente orgánico, bioquímico, biofísico, y la parte electromagnética de nuestro organismo no la tenemos acá, porque yo siempre digo que vayan a los textos escolares. Vamos a los textos escolares de educación básica, primaria y secundaria a ver en qué parte se habla del electromagnetismo que tiene el cuerpo humano. En ninguna parte. Seguimos hablando del sistema digestivo, del sistema circulatorio, del sistema linfático, y tenemos un sistema electromagnético que no se difunde, pero las empresas que lucran de esta tecnología, claro, eso sí lo tienen clarísimo, saben cómo funciona. Entonces, ¿qué nos queda? Pues investigar por nuestra cuenta, tomar las precauciones que estén a nuestro alcance, como bien nos dice Joan, usar los cables cuando se pueda. Yo diría que poner límites, o sea, un niño menor de 5 años, claro,
por sacárselo de encima, toma la tablet y distráete. Pero luego cuando ese niño tiene fiebre, cuando ese niño tiene vómito, cuando esa niña no quiere comer, entonces si hacemos la conexión entre los hábitos que estamos teniendo, conviviendo con el enemigo que se llama electromagnetismo o radiación negativa, pues nos ahorramos tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo que no le dedicamos a un chico, después nos toca acompañarlo a un hospital. Entonces, bueno, Joan, aparte de cablear, yo también te he visto en tus capacitaciones como yendo a la naturaleza, estando entre los árboles. Mucha gente piensa que eso es un delirio místico. ¿Nos puedes poner luz, por favor, en esos temas de sirve o no sirve ir a estar entre un bosque? La reconexión con la naturaleza es una de las herramientas más interesantes que hay hoy en día para poder estar en los dos sitios. Somos seres biológicos. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando de ese cuerpo electromagnético y tal, pensad que somos un 70% agua y nuestras células funcionan por impulsos eléctricos. Estamos teniendo cortocircuitos. ¿Cómo es la manera más mejor de descargar, vamos a llamarle, o de limpiarnos? La conexión con la naturaleza. Yo he sido una persona muy escéptica siempre, ¿de acuerdo? Como muchos cuando oyen de hablar de abrazar árboles o tocar a esto, no, gracias. Yo era muy escéptico y cuando abracé un árbol por primera vez y estuve ahí un rato, una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Incluso se me ponían los ojos vidriosos. O sea, algo que no había sentido, vamos, en años. Y ahora es una cosa que lo hago siempre que puedo. Yo os invito a que lo hagáis. No tengáis miedo de que me van a ver ahí abrazando un árbol. No, a ver, te van a decir algo si tiras papeles al suelo o si te metes con alguna persona o robas algo, pero abrazar un árbol, ¿qué te pueden hacer? Dirá, bueno, esta persona es feliz. Pues bueno, pues ese es el motivo. Probarlo. Probarlo y nos contáis qué sensaciones tenéis. Y ya está. O sea, es tal cual como eso. Y eso se nota que, ostras, tú como ser biológico que eres, la conexión con otro ser biológico es fundamental. Lo que pasa es que hoy en día nos quieren convertir en biochips, o sea, ya básicamente en Robocops, ya nos quieren introducir chips dentro de la piel, nos quieren poner, no sé, 1000 cosas, y no lo somos robots, somos personas biológicas, y por eso estamos teniendo un cortocircuito que nos está pasando factura con esto que está pasando, y es momento de salirnos de esa línea y ir a reconectarnos con la naturaleza y recuperar el tiempo perdido, nunca mejor dicho. Bueno, Joan, no sabemos cuánto va a durar este confinamiento. España parece que ya está saliendo a las calles a recuperar el trabajo. En América todavía tarda. La última normativa en Colombia dice que hasta mayo 11. Bueno, estuvisteis más tarde que nosotros, o sea, también la distancia, o sea, tardasteis más en recibir al bicho, ¿de acuerdo? Y bueno, pero todo llega, ¿no? Pasa que los tiempos y, digamos, las personas afectadas son muy diferentes allá en América que acá, exceptuando en Ecuador, que no sé lo que ha pasado, que dicen que unas cifras son brutales. Todos los demás países, más o menos, llevaron unas cifras, a ver, normalidad no es, pero es que en casos de gripe normal y corriente o de influenza, como dicen allá, pues no, hay más, incluso que lo que hay ahora, ¿no? O sea que hay que tomárselo con una buena filosofía y cuando venga el calor, pues ya se acabó todo. Bueno, podemos aprovechar este tiempo para entender qué es la contaminación electromagnética, cómo combatirla. ¿Tú estás dictando cursos virtuales en este momento? Sí, estamos haciendo alguna cosa y estoy preparando para próximos cursos que, bueno, que ya os diremos para poder, digamos, aprender de esto y poder en casa hacer, digamos, un buen trabajo de higiene eléctrico, ¿no? Y decir, no, esto funciona así, porque hoy en día
Que una persona que no sabe nada en seco diga, no, no, es que esto lo estás haciendo mal porque esto se tiene que hacer así, verás, pruébalo. Y te digan, ostras, usted sabe de esto. Esto es muy interesante. Y claro, eso se llama prevención, que es una herramienta que por desgracia no se aplica mucho en este planeta, pero que desde aquí lo vamos a proponer. Bueno, Joan, yo te agradezco mucho tu tiempo. Esperemos que en este confinamiento aprendamos sobre la contaminación electromagnética y sobre todo cómo contrarrestarla, cableando lo que puedes cablear en tu casa. Si tienes dudas, te puedes contactar con Joan. En la descripción del video voy a dejar tus datos. No sé qué recomendación nos puedes dar. Yo te quería preguntar sobre estos aparatitos, ahora que hay una especie de palitos, creo que son Bluetooth. Eso es Bluetooth y la verdad es que es muy dañino para el cuerpo porque llevas antenas dentro del pabellón auricular y a más llevas la antena que coincide con el móvil. Estás duplicando radiaciones. En cambio, con este simplemente es un cordón umbilical utilizado al móvil que solo escucha sonido y ya está. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Pero el cuerpo reconoce que tiene pequeños dolores de cabeza y tal, y al final mucha gente me dice, no, es que yo antes utilizaba de estos y yo cada vez veo más gente utilizando el cable para hablar por teléfono por la calle. Esto ya es un indicador de que algo está cambiando. No mucho, pero ya es algo. Bueno, hay mucho que podemos hacer cambiando hábitos, informándonos, buscando otras fuentes de información, porque obviamente cuando tú ves que los mayores anunciantes tienen que ver con la telefonía, pues difícilmente te van a advertir de los riesgos cuando son los que Claro. los noticieros, ¿no? Entonces, y Sí, sí, sí. grandes producciones, porque bueno, es un negocio gigante, o sea, hoy en día los usuarios de celular, la penetración del celular es enorme, luego es un gran negocio y yo creo que este aislamiento también nos va a servir para revisar hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar la armonía y la felicidad de la mayoría para el enriquecimiento de unos pocos, ¿no? Porque finalmente los que están poniendo los muertos siempre en las guerras, en las plagas, pues es la gente de menos recursos. Bueno, Joan, yo te agradezco mucho. No sé si quieras darnos otro mensaje para terminar. Bueno, que simplemente que cada dispositivo que vayamos a comprar miremos las especificaciones y si pone la palabra inalámbrico, que leamos bien las instrucciones y revisemos. Lo que yo he comentado, podéis consultar en mi canal de vídeo, donde hay muchos vídeos que hablan de todo esto, cortitos y que hablan de temas inalámbricos, y a partir de ahí podemos aprender a decidir, porque la información es poder de decisión de lo que entra en mi casa y lo que no entra. Perfecto. Bueno, Joan, muchísimas gracias. Como siempre, nos enseñas un montón. Y bueno, que termine pronto este confinamiento, a ver si vienes a Colombia a dictar unos cursos. Muy bien, así lo espero. Que salgamos pronto de esta. Chao. Chao, un abrazo. Chao, chao.